tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Víctor y Miriam, de Ecuador, del Instituto de Familias. Y pues nos solicitaron hablar sobre este tema, que no siempre es fácil, pero que en el transcurso de la realización del taller, en la confección del taller, realmente fuimos encontrando cosas muy hermosas, no fáciles, pero que tienen que ver con nuestra vida familiar, con cosas que nos han sucedido, que seguramente les han sucedido a todos ustedes, y que en aquello nosotros encontramos también la huella de Dios, ¿sí? Hago nuestra una frase del padre Eduardo Aguirre cuando hablamos sobre el padre Kempter y el proceso, cuando él decía que la fe no es solo saber si Dios existe, es la certeza de un encuentro personal con Dios, de una experiencia. Y el aprendizaje en la fe y educar a los hijos en la fe es justamente esa experiencia. Pero además de la experiencia es aprender a amar en el plano natural. Es decir, conectamos la fe en el Dios que nos salva con una fe en la educación que tenemos puesta en nuestros hijos, pero en el plano natural, como un contacto personal, como un encuentro personal con Dios a través de la educación de nuestros hijos. Cuando nos casamos, hace 28 años, como decía la presentación, llegamos al matrimonio con muchas ilusiones, pero también con muchas inquietudes. Y una de las más relevantes era sobre todo en el tema de la educación de los hijos, que a ratos la verdad es que nos sobrepasó, sobre todo con el primero, pero después llegó la segunda y la tercera. Y es que la verdad es que no hay recetas ni seguros. Esto es un aprendizaje paso a paso, día a día, camino a camino. Y es que la verdad es que la educación para el amor, para la afectividad y la pureza, la tenemos que tomar de una manera madura, responsable, con mucha paciencia y seriedad. Y la verdad es que en el camino vamos aprendiendo, como decíamos. Y hay buenas noticias. A ratos siempre pensábamos que esto nos sobrepasaba, pero la buena noticia es que sí se puede hacerlo. Y la evidencia para nosotros es que nuestros hijos tienen a Dios en el centro de su vida y a María en su corazón, que siempre los lleva de su mano y está con ellos. Sí, bueno, y para ilustrar de alguna manera la experiencia, lo que acabamos de relatar, pues tenemos acá, teníamos porque no funciona. Se frizó. Bueno, teníamos los conceptos básicos que uno encuentra en el diccionario sobre lo que es un vínculo. La charla dice la importancia de los vínculos para educar afectividad y pureza. Y el diccionario, en la Real Academia de la Lengua, nos indica dos cosas. Primero, un vínculo es una atadura hacia una persona o cosa con quien uno está muy unido. Y el segundo concepto hablaba de una forma jurídica que entrañablemente te ata. Allí está, sujeción de bienes con prohibición a ser enajenado. Entonces, al tratar de desarrollar el tema, ya empezamos mal, porque teníamos allí dos palabras absolutamente negativas. Primero, la atadura y segundo, la prohibición. Entonces preferimos ir a la fuente, ¿verdad? En el libro El poder de los vínculos del padre Guillermo Carmona, él hace una referencia sobre qué significa el vínculo para el padre Kempter. Y nos dice que el padre Kempter descubrió que los vínculos son inicio y fuente de salud de las personas. Su ausencia, en cambio, es causa potencial de diversas enfermedades en todas sus esferas. Y sabemos que las esferas del individuo pues, son biopsicosociales y también espirituales. En ese sentido, el vínculo puede ser sano o malsano, porque depende de cómo nosotros lo podamos experimentar. Y acá pues nos damos cuenta que el vínculo es un factor protector para la educación de los hijos en la familia. Por eso elegimos esa imagen donde está pues
esas manos protegiendo a la familia en forma de techo. Y todo depende de cómo nosotros enfrentemos el cotidiano, porque esto es un tema no es una teoría, es algo que tenemos que vivenciar y experimentar y tratar de poner en práctica todos los días. Y acá pues tenemos una sugerencia, un caso que miren les va a relatar. Trata de alguna ocasión en casa estábamos con nuestro hijo de 6 años, y cuando tenía 6 años y ahora ya tiene 27. Entonces la televisión y entonces noticias y la pregunta, salió no sé qué, una noticia y el chico repite y nos pregunta, papá, ¿qué es una persona sexualmente activa? Entonces yo me quedé muda. La verdad son esas reacciones que uno tiene que no sabe qué contestar y qué decirle a un niño que pueda entender eso que está preguntando. Entonces yo le pasé la pregunta a Víctor porque él es el que sabe, y entonces él muy sabiamente le contestó al nivel, cierto, ¿cómo era? Que, a ver, ustedes me hubieran contestado, ¿cierto? No sé. ¿Qué les hubieran dicho a ese niño de 6 años? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que está pensando? Podría responderle así, teniendo en cuenta su edad. Es toda aquella persona que puede ser papá o no, por ejemplo, ¿verdad? Porque sexualmente activo se podría entender por eso también. Yo a lo mejor le diría que, pues, que es un regalo de Dios, que es parte de la naturaleza, y que cuando tiene uno la edad, bueno, pues puedes disfrutar de ese regalo de Dios. Mire, las respuestas son diversas y todas acertadas, porque desde nuestra experiencia nosotros también podemos tener la capacidad de primero colocarnos a nivel de los niños, como tú decías, ¿verdad? De saber qué están pensando en relación a este tema. A veces nos encontramos con sorpresas porque ellos saben mucho más de lo que nosotros pensamos. Yo tengo 30 años trabajando en educación y lo que los niños saben sobre sexualidad en estos momentos es importante a partir de los 5 años, porque nosotros no somos el único canal de comunicación. Ellos están rodeados de múltiples canales que les ofrecen diferentes argumentos sobre lo que es el amor y la sexualidad. Entonces, no solamente conocer qué es lo que ellos, en qué carril están andando, sino también darles una respuesta que de alguna manera satisfaga esta curiosidad, sin adelantar información que no les corresponde. Por tanto, el decirles que, y coincidimos en esa respuesta, personas sexualmente activas son aquellas personas que, como están casadas, van a tener hijos porque viven una experiencia de amor y tienen una familia. Ya, o sea que cuando son un papá, cuando ustedes son papás, son personas sexualmente activas. Sí. Perfecto. Y se fue a jugar. Esa fue la respuesta. Salimos ahí bien librados, ¿verdad? Pero es una situación que tiene que ver con la forma como enfrentamos entonces la educación de nuestros hijos, no solamente desde nuestra propia experiencia, sino también de cómo identificamos las diferentes experiencias que los están rodeando para poder hablar sobre este vínculo que debe ser un vínculo sano ya desde la cuna. Por eso se dice que la sexualidad es algo que todos vamos experimentando desde que nacemos, desde que vemos a nuestros padres, desde que vemos nuestro entorno, desde que experimentamos costumbres familiares, desde que ellos pueden ya experimentar la vida familiar. Y este vínculo sano, también según el libro El Poder de los Vínculos de Padre Guillermo Carmona, es el vínculo que nos invita a ser más felices y más plenos. Es decir, no es solamente una atadura, no es una provisión, sino que es aquel vehículo que nos puede llevar a la felicidad. Y 3 elementos que son vitales para que el vínculo sea sano: tiene que ser un vínculo liberador, es decir, que no esté atado a creencias, a prejuicios o escrúpulos que podrían venir de vivencias extrañas, pero también podrían venir de vivencias propias de nuestra propia familia, valga la redundancia. Tiene que ser un vínculo que suelte, es decir, un vínculo que impida la toxicidad,
que facilite los desarrollos, que no nos lleve a estos conceptos en donde reducimos al individuo solamente a una esfera muy privada, sino que tiene que estar en contacto con la realidad. Y por último, un vínculo que eduque, que confronte con la realidad, porque esta realidad es la única manera en la que yo puedo tomar o aprender de ciertos recursos que van a permitir que luego yo influya en esa realidad, en esa vida. Es decir, que no solamente la cultura o el entorno me influya, sino que yo pueda influir en ese entorno. Ser creador de historia, como decía nuestro padre, ¿verdad? Al contrario, el vínculo no sano o mal sano en esta dinámica familiar puede ser un vínculo que enferma, puede ser un vínculo que atrapa, puede ser un vínculo que produce inseguridad, porque no solamente que es una atadura que podría producir psicopatologías, si algún experto acá en psicología lo podríamos confirmar, los vínculos malsanos pueden producir también estos desarrollos que esclavizan o deprimen o doblegan. Cuando nosotros hablamos de los vacíos existenciales, usualmente están ligados a problemas personales en los cuales cuando auscultamos la relación de la persona con su entorno, vemos que hubo un vínculo que probablemente no fue educado de la manera correcta y por tanto produce inseguridad que le impide justamente a esa persona poder ser o influenciar en la vida de los demás, poder ser un vínculo sano relativamente en relación a los otros, ¿verdad? El vínculo que produce inseguridad también se lo puede comparar con una cierta domesticación, es decir, no es lo mismo dar indicaciones a los hijos para que ellos hagan lo que nosotros queremos, porque no son mascotas, sino al contrario, son vínculos que deben impulsarlos a que se desarrollen de manera personal y que puedan llegar a ser realmente lo que ellos tienen que ser. Eso, en ese sentido, tenemos un caso, el caso del color de la fruta. No necesariamente lo que nosotros pensamos y experimentamos, como les habíamos comentado anteriormente, es aquello que piensan nuestros hijos o el entorno de nuestros hijos. Y aquí les voy a hacer una pregunta que lo experimentamos también en un taller que nos pareció muy revelador en relación a lo que nosotros podemos pensar o experimentar. A una sola voz, a la cuenta de 3, quisieran que todos ustedes contesten a la siguiente pregunta. Es decir, la indicación es esta. A una sola voz, a la cuenta de 3, contestar a la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿de qué color se imaginan ustedes que es una manzana? 1, 2, 3. ¿Escucharon algunos colores? Rojo, café, naranja, verde, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender esto? No siempre aquello que existe en relación a nosotros significa lo mismo para todos, ¿sí? Por tanto, educar en la afectividad no necesariamente es aquello que yo pienso que es educar en la afectividad para otros. Puedo tener un concepto muy acertado de lo que es educar en la afectividad, pero no necesariamente corresponde a lo que otros piensan que es educar en la afectividad. Y aquí nos encontramos que las relaciones no son racionales generalmente, ¿verdad? Las relaciones de afecto en la familia no necesariamente tienen que ser racionales, no necesariamente tienen que ser manejadas por la voluntad, es decir, tienes que ser afectuoso porque tienes que ser afectuoso, es decir, tienes que saludar, levantarte, darme un abrazo, darme un beso y luego te vas a la escuela, sino que son relaciones que pasan por las emociones. Y eso nos dice la psicología moderna cuando sabemos que los jóvenes, los niños, los adolescentes no aprenden necesariamente a través de una orden o a través de un imperativo, sino que aprenden a través de las emociones. Y no es extraño para nosotros en Shanta también utilizar las emociones para tener una cierta corriente de vida, por ejemplo. Y lo vamos a ver más adelante. El padre Kentry fue un genio utilizando las emociones para que podamos estar nosotros más cerca de lo espiritual. Cuando él empieza en los años 30 a utilizar himnos
lemas, banderas, símbolos, no lo hace solamente porque conoce que eso despierta el interior del individuo y lo acerca efectivamente a algo deseado, sino que lo aprende también de la observación de su entorno. Acuérdense que él crece, el movimiento se desarrolla en torno al nacionalsocialismo, cuando en Alemania la forma de divulgar la ideología de Hitler era justamente a través de símbolos, de banderas, de canciones, de lemas, y el padre hace suyo esto para poder acercar también a la educación, al movimiento pedagógico, hacia el conocimiento de la mater y el amor a la mater y el santuario. De hecho, la mater y el santuario es un símbolo que nos invita a nosotros a vincularnos emocionalmente hacia lo espiritual. Las manifestaciones de las emociones varían de acuerdo al temperamento y el carácter, que pueden ser educados, pero también varía culturalmente y generacionalmente. Y aquí les invitamos ahora a que pensemos en nuestros hijos en ese contexto cultural y generacional que es distinto al nuestro. Es decir, cuando estamos hablando del color de la manzana, algunos decían rojo y otros verde, también pensemos que la educación de nuestros hijos no es la misma que nosotros pensamos que la que ellos consideran que es educación. Por eso les hablábamos del entorno, que es tan importante. Y terminábamos cuando escuchábamos a la hermana Elizabeth Parodi, que decía, regresemos un poco a la frase del padre, ¿no? La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. ¿Cómo viven nuestros hijos la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios? La afectividad para ellos necesariamente no es un ejercicio ideológico, es un ejercicio emocional. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo no solamente por educar sus emociones, sino también por nosotros involucrarnos en sus emociones como padres, para que ellos puedan descubrir lo valioso que significa estar inmersos en esta cultura. En ese sentido, por ejemplo, involucrarnos con las emociones. A ratos hemos visto mamás en los colegios, decimos nosotros somos padres de niños de preescolar, luego de adolescentes y luego de ya hijos adultos. Pero cuando tenemos niños pequeños, nosotros mamás y a ratos los papás también somos noveleros. Y de pronto en el colegio hay un baile que hay que programar y presentar, entonces somos las mamás o los papás los primeros noveleros que hacemos que esas niñas tan pequeñas bailen la canción o el ritmo de moda. Que a ratos eso no solamente es el baile, sino también el cómo visto a esas niñas. Entonces estoy adelantando unos tiempos y un proceso que los niños o las niñas no han pedido. Y eso se relaciona mucho con el tema de la afectividad, que están aprendiendo lo que las mamás o los papás estamos involucrando en una cuestión que ellas a lo mejor ni se han imaginado. Y la afectividad, que necesariamente se deriva del vínculo sano, es una escuela de amor. Es decir, cuando expresamos nuestros sentimientos a través de emociones, estamos efectivamente trabajando en una escuela de amor. Esta escuela de amor podríamos decir nosotros que se traduce en dos ejes, el eje de la paciencia y el eje de la responsabilidad. Recuerden ustedes, sin ser teóricos, cuando nosotros educamos en casa, tenemos que ejercitar muchísimo la paciencia, especialmente cuando tenemos hijos adolescentes. Y ejercitar la paciencia significa no necesariamente salirme con la mía, sino significa ser tolerantes, significa escuchar, significa postergar en muchos casos un castigo, significa en muchos casos superar una crisis junto a, porque no solamente yo soy el que pasa el mal rato, la mamá, sino que también es el hijo, el que está superando un momento complicado y a quien tenemos que acompañar, ¿verdad? Y esa escuela de amor también implica responsabilidad, porque en la medida en que nos educamos en familia, también los educamos en el sentido de que pueden involucrarse ellos socialmente, que las crisis no son solamente familiares, que las crisis también pasan por el entorno, que hay vecinos, que hay barrios, que hay amigos que están pasando por situaciones complicadas y que ellos, al saber postergar y al saber superar la crisis, van a poder entender mejor los procesos sociales y culturales que viven en el entorno. Fíjense ustedes el valor de poder vivir la afectividad a través de las emociones en familia. Y por último, no solamente involucrarse en lo social, sino también aprender lo que significa el compromiso.
Es decir, en la medida en que yo puedo experimentar en esta escuela de amor que es la familia, la responsabilidad de mi papel como hijo o como padre, también lo involucro en lo que significa el compromiso, es decir, un compromiso a largo plazo. Yo puedo experimentar el amor no solamente en este momento, sino a través del tiempo. Y ese compromiso es aquello que me va a invitar luego a adquirir otros compromisos, que pueden ser enamoramientos, noviazgos, matrimonios, y que lo puedan valorar a largo plazo, no solamente como algo que hay que satisfacer en el momento. Para poder entender el entorno, quiero invitarlos a ustedes a que conozcamos lo que una experta en neuromarketing, que toma estos postulados de la neurociencia, una española, Salima Sánchez, habla sobre la forma en la que actualmente la cultura educa las emociones de los jóvenes, ¿sí? Por supuesto, no es para educar en valores familiares, ¿no? Pero ella nos quiere ilustrar de esta manera para que entendamos cómo los jóvenes se guían por estos postulados. Dice, el neuromarketing descubrió los nexos emocionales para las ventas y además los argumentos para que esa decisión sea eficiente y satisfactoria para el comprador joven. Como quisiéramos nosotros que nuestros postulados como padres, ¿verdad?, los que estamos educando, sean también argumentos eficientes y que satisfagan la curiosidad de nuestros hijos. No siempre es así. Y ella invita a revisar 6 técnicas para aplicar el neuromarketing. Primero dice, utilizar la psicología de los colores, los olores, los sabores, etc. Ustedes recordarán que cuando estamos caminando por un mall y pasamos, por ejemplo, por un almacén de venta de perfumes, no necesitas ingresar al almacén para poder oler, qué rico, ¿verdad? O algún perfume que está allí ya en la puerta del almacén para que tú puedas ingresar. O cuando pasas por un almacén de calzado, hueles a cuero desde que estás en el pasillo, justamente utilizando estas técnicas. Estas técnicas nos invitan a explorar también gatillos mentales, es decir, anclajes. Aquello que yo recuerdo luego con el tiempo es aquello que luego va a despertar mis emociones. Si yo recuerdo que mi mamá, cuando cocinaba, empleaba algún olor o algún color, lo voy a recordar luego cuando sea adulto. Y eso es un gatillo mental, es decir, me va a llevar nuevamente en el tiempo a recordar aquello que para mí es importante. Hacer pruebas de ensayo-error, es decir, aquello que gusta o que no gusta, o que disgusta, de manera que yo pueda acercar ese producto al comprador. Aplicar el anclaje de precio, es decir, saber qué tiene más valor o menos valor. Agregar valor antes de realizar un pedido o una campaña. Dominar el arte de storytelling, que significa contar historias, repetirlas. Y aquí, si ustedes ponen estas categorías, estos postulados en categorías familiares, uno puede decir cuán importante es poder también trabajar en la educación de los hijos con ciertos tips, ¿verdad? Cuando tú cuentas historias en casa, estás prácticamente atrapando la emoción de tus hijos, ¿verdad? Cuando los llevamos a la casa del abuelo, que fue marino y que tuvo que hacer travesías por los 7 mares y que le contó cómo se enfrentó con la tormenta, etc., ese niño no hay quien lo despegue del cuento del abuelo. Y de la misma manera nosotros podemos hablarles sobre la alianza de amor, podemos llevarlos al santuario, podemos llevarlos a la adoración al Santísimo, pero no desde nuestra óptica, sino desde la óptica que él lo puede atrapar, es decir, aquello que atrape su esfera emocional. Y vemos pues acá también tips para poder educar entonces a esos jóvenes del cambio de época. Porque si hay algo que dificulta la educación en la afectividad y la pureza de nuestros hijos, justamente es el rompimiento del vínculo que hacemos con la cultura que ellos están viviendo. Y usualmente estos niños jóvenes, que los ubicamos como la generación Z o los millennials, que son todos aquellos nacidos en torno al cambio de siglo, bueno, ahora hay también la generación de cristal, que le llaman etcétera, pero eso es motivo para otra charla, ¿verdad? Son habilidades personales que se desarrollaron en torno a un contexto cultural que no es el mismo que conocimos nosotros, con el cual fuimos educados. Y tenemos que reconocer que eso es importante para ellos. Por tanto, también tenemos que contar con un recurso que nos permita tener un puente hacia lo que para ellos es importante, ¿sí? Y acá estos tips. Primero, admire su crecimiento y desarrollo, exprese su punto de vista con afecto. Es decir,
Si acaso ellos tienen algo que mostrarte, como por ejemplo un partido de fútbol, tienes que admirar aquella actividad que él está realizando. De repente no es el partido de fútbol, que ha sido muy común en siempre, ¿verdad? Pero puede ser que admire a un rockero, puede ser que admire a un artista que no es de nuestra complacencia. No sé, por ahí hablan de la Guichota, hablan de la Anita, ¿verdad? Y no siempre nos agrada, pero podemos expresar, sí, es parte de lo que a él le gusta, sin entrar en la crítica, ¿verdad? Promueve pequeños eventos familiares, crea momentos cortos y significativos. Es decir, si a ella o a él le gusta la Bichota o le gusta Daddy Yankee, date un minuto, un par de minutos para escuchar junto con él o con ella aquellas canciones que son de su agrado. No significa que te gusten a ti, pero estás dando la oportunidad para estar cerca de él o de ella, para que entienda que nosotros preferimos tener un tiempo cerca para poder entablar este vínculo. Acompañar y escuchar más, juzgar y analizar menos. A veces tendemos a ser racionales con los argumentos de nuestros hijos, ¿verdad? Y a nosotros nos ha tocado con nuestro hijo mayor que le encanta discutir en torno a la política, en torno al papel de los adolescentes o de los jóvenes en la cultura contemporánea. Es bastante ideológico. Y a veces nosotros nos enganchamos en esa discusión y nos damos cuenta que no ganamos nada cuando tratamos de dar nuestros propios argumentos. Ganamos mucho más cuando escuchamos, cuando preguntamos y descubrimos por qué es importante para él dar esa argumentación, ¿sí? Nos acaba de mandar por WhatsApp, después de que enviamos fotos del Congreso, etc., nos manda una foto del Papa con un sable de Darth Vader, ¿no? Entonces, sin nuestra razón, ¿y por qué nos mandas esto? Ah, que ustedes están en el light side, yo quiero mostrarles el dark side. Entonces, claro, él siempre trata de jugar con estas imágenes porque sabe que esa es su manera de comunicarse con nosotros. Y nosotros preguntamos simplemente, ¿qué significa esto? Y él nos contesta. Y estamos vinculados. Por último, descubra puntos de contacto y aspectos positivos con sus argumentaciones. No necesariamente aquello que él dice está equivocado. Algo de verdad nos está tratando de mostrar. Utilice más tiempo en el diseño. Prepare una estrategia, es decir, ese tiempo para pensar de qué manera puedo acercarme, tender puentes, fortalecer el vínculo sano que lo va a proteger luego de situaciones que pueden ser negativas. Tómese su tiempo, extienda la sobremesa, realice paseos con ellos, relájese, invente una salida. Empiece con la de ellos para que luego pueda salirse con la suya. Y acá una estrategia que alguna vez escuché yo en una conferencia con el psicólogo Claudio García, que de repente salió de Argentina hasta acá, lo conoce. Él decía que los adolescentes crecen como si fuese una concretera que es una máquina para hacer una mezcla, para hacer concreto, cemento para las construcciones. Y él dice, en la medida en que la gente puede lanzar allí arena, piedra, cemento, es una mezcla normal. Que si se somete a una situación estresante para la mezcla o para la construcción, podría ser que esa mezcla se debilite, es decir, sea una construcción débil. Pero si tú a esa mezcla le echas aditivos, ¿no? Enriqueces la mezcla, una vez es una mezcla fuerte, que va a resistir probablemente un terremoto. Y eso puede pasar también con la educación de nuestros hijos. Por eso estamos hablando de la afectividad y la pureza. Ya vamos a hablar más adelante de la pureza, es algo mucho más complicado. Pero en la medida en que agregamos valor a esa mezcla va a ser mucho más fuerte, mucho más consistente para poder resistir. Y aquí entramos al tema de la pureza. Y es algo que quisiéramos profundizar porque no hablamos solamente sobre sexualidad, sino que hablamos de algo que es mucho más amplio. La doctrina de la Iglesia nos dice que la pureza es el respeto, nos orienta el respeto hacia la integridad. Y la pureza es un todo, es algo global, que no se refiere exclusivamente a lo sexual, sino que se refiere también a otros ámbitos, a cómo me visto, cómo me expreso, no utiliza dobles lenguajes, cómo hago negocios. Todo eso es parte de la pureza. Entonces nosotros como hijos de María, como marianos, tenemos en ella a la Inmaculada y todo lo que eso significa, todo lo que Dios plasmó en ella como algo excelso, algo absolutamente íntegro.
Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, en ese nivel o a esa altura. Ella nos ayuda y ella es el gran modelo de esa integridad y de esa pureza que queremos para nuestra vida y reflejar y entregarla a los demás, nuestros hijos, con los que trabajamos, nuestro entorno, con todos los que llegan en el camino a nuestra vida. Y justamente aquellos elementos que tienen que ver también con el desarrollo de los hijos y que somos responsables nosotros de conocerlos, ¿no? Y de poder ponerlos en primer plano cuando tratamos de educarlos. Es importante saber que la maduración sexual actualmente en los adolescentes es anterior a la madurez moral. Es decir, su desarrollo en la adolescencia, su desarrollo físico, se anticipa al desarrollo cognitivo de lo que nosotros conocemos como valores morales. Y vamos a ver enseguida una escala que nos da a entender por qué eso sucede así en los adolescentes. El pudor acompaña las costumbres sanas, pero no es una garantía, en el sentido de que no solamente porque nosotros le digamos que algo es así, ellos lo van a asumir. No solamente porque a una niña tú le digas que no utilice la faldita tan corta, ella va a asumir que eso es así, porque todas la usan de esa manera. No es una garantía. Pero sí es una garantía cuando la sexualidad la podemos reflejar nosotros en nuestra vida familiar como una sexualidad sana, fresca, sin escrúpulos, que no conduce a emitir juicios de valor, sino que induce más bien al aprendizaje sano que vivimos en el núcleo familiar. Por supuesto hay cosas que se pueden negociar y otras cosas que no se pueden negociar. Acá, bueno, no vamos a poder hablar de todo esto, pero esta es la escala de Lawrence Kohlberg, que es un psicólogo americano de los años 60, que entabla esta tabla sobre los niveles de desarrollo del adolescente, y habla entonces del nivel preconceptual, que es el nivel del preadolescente, el nivel conceptual, que son los adolescentes, y el nivel postconvencional, que son los adultos o el joven adulto, y son los 6 ámbitos en donde este desarrollo se va dando en la medida en que la persona también va evolucionando, y este es el desarrollo moral. Cuando estás en el nivel preconvencional o en el nivel preadolescencia, eres un individuo que obedece a este binomio de obediencia-castigo. Es decir, te pone un castigo y tú lo haces, pero no lo haces porque necesariamente estás convencido de hacerlo. Tu cerebro no está preparado para eso. Por tanto, es el tiempo del egoísmo, del egocentrismo, etc. En la adolescencia, en cambio, se empiezan ya a notar los rasgos de socialización. Es decir, yo empiezo a vincularme con otros. Empiezo a salir de ese egocentrismo que me invita a mirarme solamente a mí. Y en la adultez, en cambio, entramos a aquello que se conoce como contrato social, es decir, ya me interesan los problemas de los demás, no solamente mi problema, el problema de mi familia, sino también de otros que están en mi entorno. Y por tanto también me interesan los principios universales, me interesa el mundo de los valores, el valor de la política, el valor de la economía, el valor de la salud, del deporte, etc. Y esto no solamente es un desarrollo emocional, es un desarrollo fisiológico. Y por eso queríamos mostrarlo acá con una escala que va desde el desarrollo del cerebro, y esto pues la neurociencia lo ha ido demostrando, tiene que ver con el desarrollo moral del individuo. Su cerebro se va desarrollando en la medida en que también va adquiriendo estos otros valores morales. En la preadolescencia tenemos necesariamente un desarrollo de la amígdala en el cerebro, rodeada del hipocampo, que significa que los preadolescentes y los adolescentes actúan en base al cerebro, lo que se llama el cerebro primitivo. Y podríamos decir que el cerebro primitivo es aquello que compartimos con los animales, con el esfera animal. ¿Por qué? Porque es el cerebro que nos lleva a reaccionar frente a los peligros, que nos lleva a reaccionar instintivamente, ¿sí? Y cuando uno ve a un adolescente, le dicen, sí, actúa instintivamente, ¿no? Los adolescentes dicen además que se creen inmunes, infértiles e invencibles, porque no consideran los peligros, no tienen control sobre lo que podría pasar a futuro. En cambio, en la adolescencia, posterior, ya cuando están a punto de entrar en la adultez, ese hipocampo y esa amígdala primitiva empieza a relacionarse con las otras esferas del cerebro, y por tanto ya empieza este desarrollo social, ponerme en relación al entorno, no solamente me miro hacia mí o a lo que yo soy, sino a los demás.
y en la adultez termina de desarrollarse el cerebro en el lóbulo frontal, que es el lóbulo que está encargado del autocontrol y que nos invita también a frenar frente a situaciones que me podrían poner en peligro, ¿sí? Entonces, el desarrollo moral del individuo, según Kohlberg, está relacionado directamente con el desarrollo del cerebro del individuo, porque es la forma como salimos de lo primitivo hacia la socialización y hacia el desarrollo de los valores. Por eso cuando nosotros hablamos con un adolescente, no necesariamente esperemos que las respuestas estén acorde a aquello que nosotros conocemos como el mundo de los valores. Lo van a decir de acuerdo a aquello que ellos conocen. Y por último, la pureza entonces no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso, ¿sí? Empezamos con el individuo en su desarrollo físico y desarrolla estos valores, el valor de la honestidad, la transparencia, pero es un aprendizaje por imitación. Es decir, si conseguimos que ellos crezcan en honestidad y transparencia en esa etapa, es porque están imitando lo que nosotros mostramos en nuestra casa o en nuestro entorno social, ¿sí? Hay un aprendizaje por imitación. Luego hacia abajo viene el desarrollo en la pureza en lo relacional familiar, ¿sí? En donde podemos encontrar otros valores como la franqueza y la solidaridad. Pero es un aprendizaje por aspiración. Cuando vamos a las misiones familiares decimos, chicos, vamos acá a visitar barrios periféricos, gente muy vulnerable, etc. Ellos no van contentos, ¿verdad? Pero cuando organizamos el partido de fútbol, cuando se dan cuenta que hay una viejita que se le ilumina el rostro porque llegó gente a rezar con ella y compartimos un momento y te agradece y te abraza, entonces hay un aprendizaje por aspiración. Yo también quiero hacer aquello que hacen mis padres. Y estamos entonces enriqueciendo ese aprendizaje de manera familiar. Seguimos con el aprendizaje emocional psicológico, en donde se educan los valores del autorrespeto y la esperanza, porque acá hay un aprendizaje de postergación. Es decir, entendemos que no aquello que yo necesariamente quiero o aspiro se va a cumplir en este momento. Yo en la medida que genero algo que va a perdurar en el tiempo o que necesita de mi esfuerzo personal, voy a conseguirlo porque puedo postergarlo y que a futuro entonces eso será realidad. Por tanto, también aquellos valores de la sexualidad que nos invitan a vivir la sexualidad en la vida matrimonial van a ser educados en la familia en la medida en que aprendemos emocionalmente a postergar ciertos elementos que no deben de ser satisfechos de manera inmediata. Y aquí, bueno, ya motivo para otra charla cuando tú hablas de por qué los jóvenes, los adolescentes y hasta los adultos siempre estamos pegados con el celular porque tenemos una satisfacción inmediata, lo cual también nos invita a no postergar, sino conseguir cosas en el momento. Y cuando nosotros educamos de esa manera, significa que nuestros hijos también verán la afectividad, la pureza de la sexualidad como algo que tienen que solucionar en el momento, cuando sabemos que eso no nos va a conducir a algo que necesariamente es positivo. Y por último, la esfera de lo espiritual moral, que es a lo que todos aspiramos en la educación de la pureza, es lo que llamamos también el espíritu de Inmaculada y es el metaaprendizaje, es decir, cómo nosotros podemos todo este contexto cultural, todo este contexto teórico al servicio de nuestra propia vida, de la vida de nuestra familia, al servicio de la vida de los adolescentes que son nuestros hijos a quienes estamos educando. ¿Qué nos dice el Padre Kente en torno a esto? En la Carta a Santa María, 1948, uno podría decir, hace muchos años, ¿verdad? Nos dice, hacer realidad la moral familiar que los papas han establecido en sus encíclicas, pero no solamente eso. También elaborar una ascética y pedagogía familiar eficaces y perpetuar costumbres familiares animadas y probadas. Es decir, no solamente desarrollar la doctrina, sino también elaborar una pedagogía familiar eficaz y perdurable. En Familiares Consorcio, Juan Pablo II, 1981, la familia en los tiempos modernos ha sufrido como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y la cultura. La acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple, unitario, material, afectivo, educativo, espiritual a cada niño que viene a este mundo debería constituir siempre una nota definitiva e irrenunciable de los cristianos a los niños a la vez que crecen en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios,
y ante los hombres serán una preciosa ayuda para la educación de la comunidad familiar, para la misma santificación de los padres. Esto ustedes lo pueden entender luego si leen más detenidamente la exhortación apostólica. Y acá no vamos a leer esto, pero simplemente es una iluminación del Evangelio, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le pide que le dé de beber, ¿verdad? La samaritana le pregunta, ¿cómo te voy a dar de beber si siquiera has traído algo para sacar agua del pozo? Y Jesús le contesta, bueno, si supieras quién te pide de beber, le pedirías agua, agua de la vida, agua viva. Y luego le hace la pregunta, ve y llama a tu marido. Y la samaritana le dice, no tengo marido, ¿verdad? Y Jesús le contesta, estás diciendo la verdad porque no has tenido un marido, sino que has tenido 5. Pero aquí vemos un vínculo interesante que queremos destacar, porque Jesús no le increpa a la samaritana que ha tenido 5 maridos, simplemente se lo muestra como una información. Pero al contrario, rescata algo positivo de lo que la samaritana le ha dicho. Jesús le dice, has dicho la verdad, y rescata algo positivo de lo que la samaritana le contó, ¿verdad? De que no tenía marido. Y es una muestra de cómo nosotros también en la relación, en nuestra vinculación familiar con nuestros hijos, a pesar de que ellos se equivoquen, cometan errores, tengan dificultades, nosotros quisiéramos corregirlas de diferentes maneras y a veces hasta de manera un poco violenta. Hagamos un esfuerzo para que esa educación sea positiva, sea una educación que pueda crecer desde las emociones, de los sentimientos, pero también que saquemos algo positivo de aquello que nos digan, no importa si aquello que nos han dicho tenga algo negativo o algo que no nos agrada o que no contribuye a su propio desarrollo personal. Por último, tenemos acá una pequeña... No, y como resumen, solo una pequeña frase sacada de Familiares Consorcio que nos dice que la familia es el lugar natural e instrumentos eficaces de humanización y personalización de la sociedad, y que la familia está llamada a ser signo luminoso para otras familias. Esa es nuestra tarea como familias cristianas, como familias de Schoenstatt, ser ese signo luminoso. Tenemos una gran herramienta en cada casa. Yo creo que nuestros santuarios hogares son ese lugar de luz que nos impulsa y que nos da esa fuerza y esa valentía para ser ese signo luminoso que el Papa nos invita a hacer en medio de la sociedad. Eso, ahí nuevamente terminamos con la frase que escuchábamos a la hermana Parodi, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Muchas gracias.